Listo, ahí está. Muy bien, muy bien. Bueno, pues, buen día, buen día. Sean bienvenidas, bienvenidos todos a esta videograbación, a esta videoconferencia. Pues, estuve aquí un poquito viendo cómo incluir el fondo, pero bueno, pues ahí está, ahí está. Bien, correcto. Entonces, pues bueno, bienvenidos a esta sesión de la asignatura de electrónica. Y bueno, pues vamos a comentar eh, pues algunas cuestiones importantes en referencia a la antología que la pues universidad prepara para ustedes, que elabora, ¿verdad? La Universidad de Santander para ustedes, en referencia pues a las unidades, las guías de los temas. Y bueno, pues vamos a comentar algunas cuestiones interesantes en referencia a esto y vamos a compartir. Vamos a compartir ya lo que es la pantalla para que pues ustedes vean un poco de lo que les estoy comentando y bueno, pues ahí está. Esta es la guía, ¿verdad? Que la universidad prepara para ustedes y bueno, pues vamos a comentar a grosso modo estas temáticas en referencia, bueno, pues a qué es un circuito resistivo, ¿verdad? La ley de Ohm, un circuito eléctrico y grosso modo pues una breve explicación de lo que son las leyes de Kirchhoff, se debe de decir, los divisores de voltajes y algo en referencia pues a el teorema de Thevenin, un pequeño video corto, los circuitos RLC, que es una señal sinoidal y sus partes, algunas de sus características, y bueno, pues entrar un poco a lo que es la física de semiconductores, y pues lo que viene siendo los conductores, perdón, los semiconductores intrínsecos y extrínsecos, el proceso de dopaje, y bueno, pues el diodo semiconductor más simple, ¿verdad? Que es el diodo rectificador, el 1N4001, y pues ya su evolución que es el transistor, y por último, pues las partes de una fuente de voltaje. Y bien, pues ahí está la bienvenida, ¿verdad? Pues eh, esta idea, ¿verdad? De Ralph Waldo Emerson, un héroe no es más valiente que cualquier otra persona, solamente es valiente 5 minutos más. Y bueno, pues como siempre, en cualquier oportunidad que tengo, es reconocerles, ¿verdad? Pues este esfuerzo que ustedes hacen por estar pues en estas modalidades, que bueno, pues requiere mucha autogestión del tiempo y bueno, pues sobre todo el generar pues estos espacios, ¿no? Para ir desarrollando las actividades. Bien, pues ahí están algunas recomendaciones y bueno, pues las rúbricas, ¿verdad? Que bueno, pues de ahí los comentarios que te elaboro en tu retroalimentación, pues va muy enfocado a eso, ¿verdad? A esta rúbrica de evaluación que pues ya debes de haberla analizado. Ahí está, ¿verdad? La redacción, la ortografía, la extensión, el contenido, la organización de ideas y la presentación y la limpieza, bueno, pues son prácticamente los elementos que tu servidor, en este caso, pues revisa en cuanto a tus actividades. Bueno, pues también algunas ideas de lo que te debes de concentrar. Y bueno, pues ahí está el contenido temático que te comentaba de la actividad de aprendizaje 1, de la unidad 1. Bueno, pues un circuito eléctrico, bueno, pues podemos decir, ¿verdad? Que un circuito eléctrico, pues es aquel en el que se conoce como el camino que sigue la corriente, ¿no? Y bueno, pues vamos a identificar estos elementos básicos, que es un nodo, que es una rama y que es una malla, ¿no? Un nodo se llama nodo, un punto de un circuito donde influyen
uno o más conductores. Recuerda que pues un conductor es todo aquel material que permite el paso libre de los electrones. Se llama rama a la parte del circuito que une dos nodos consecutivos, y malla pues es todo el recorrido cerrado que puede seguir un circuito sin pasar dos veces por el mismo nodo, ¿no? Y la ley de Ohm, bueno, pues como ya has de saber, es nombrada así en el siglo XIX por el físico George Simon Ohm, que bueno, pues si lees un poco de su biografía, pues él fue autodidacta, tenía pues era de una familia muy pobre, y bueno, pues de ahí esos estudios autodidactas, pues se permite, ¿verdad?, el generar esta ecuación mnemotécnica, la cual, bueno, pues permite calcular y determinar cómo se comporta la electricidad en un circuito eléctrico. Y bueno, pues la ley versa o dice que la corriente, ¿verdad?, es directamente proporcional al voltaje, pero inversamente proporcional a la resistencia, y están sus diversos despejes. Y bueno, pues ahí está, te solicitan que veas este primer video, y bueno, pues realices el esquema, ¿verdad? Perdón, de un circuito eléctrico sencillo, ¿no? Y bien, pues en la pizarra, en esta pequeña pizarra electrónica que yo acostumbro siempre a utilizar, manera de explicación. Y bueno, pues entonces, un circuito eléctrico, bueno, pues estará conformado por tres elementos importantes. Lo que viene siendo la fuente de alimentación, ¿verdad? Esto es una manera de extensión un poco de la información que acabamos de leer. Y bueno, pues un nodo de conexión, ¿verdad? Podemos decir que este es un nodo, y la malla, pues es toda la trayectoria que sigue la corriente eléctrica. La corriente convencional se menciona que va de donde hay más hacia donde hay menos energía eléctrica. Y bueno, pues esta es el símbolo de la batería, que se puede tomar como una fuente de alimentación, y este es el símbolo de la resistencia. Ok. Y continuamos entonces. Un poquito más. Vamos a aumentar un poco. Y por aquí andábamos. Entonces, bueno, pues a grosso modo podemos decir que este viene siendo lo más importante que debes de conocer en referencia a este primer tema. Y bueno, pues ahora las leyes de Kirchhoff, ¿verdad? Pues la ley que identifica que pues la misma corriente que entra es la misma corriente que sale. Y bueno, pues la ley de mallas de Kirchhoff dice que en un lazo cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la total de la suma administrada. Y bueno, la manera de ecuación se representa de esta manera. Y bueno, pues no es otra cosa más que mencionar que la misma corriente, pues es la misma corriente que entra, es la misma que sale, ¿no? El teorema de Thevenin, bueno, pues utilizado en la teoría de circuitos, está definido como una interconexión de diversos componentes, formando caminos a través de los cuales la corriente eléctrica realizará, pues, este recorrido. Y el teorema de Thevenin es uno de los enunciados básicos de la teoría de circuitos, y a través de este es posible calcular y simplificar un circuito eléctrico, que bueno, pues la idea es encontrar la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin a través de una resistencia de carga, ¿verdad? Y bueno, pues este teorema también puede aplicarse como el teorema de Norton. Norton-Thevenin normalmente pues van muy de la mano. Y se ha considerado, ¿verdad?, ventajoso la aplicación del teorema de Thevenin en circuitos complejos para obtener un circuito equivalente más simple, pues ese digamos que es el objetivo, encontrar la resistencia de Thevenin para posteriormente, a través de la ley de Ohm, poder determinar el voltaje y la corriente equivalente en este circuito.
Bien, pues en este caso el producto que se te solicita, ¿verdad? Bueno, pues es determinar las características, las fórmulas, la ley y el teorema, donde aplican pues los diversos elementos. Y bueno, pues lo que tienes aquí es el voltaje y la corriente, que bueno, pues a manera de definición y extender un poco esta información. El voltaje podemos entender, ¿verdad?, como una fuerza que pondrá en movimiento a los electrones, a la fuerza electromotriz. Y la corriente, pues, es prácticamente estos electrones en movimiento que viajan a través de este conductor. Bueno, pues de esta manera se conoce como energía eléctrica o corriente eléctrica. Y bien, pues los circuitos transitorios, RLC, se refiere, bueno, pues que son circuitos combinatorios entre resistencias, bobinas y capacitores. Y bueno, pues una resistencia, ¿verdad? Pues es este simbolito que tenemos aquí. Su definición, bueno, pues la resistencia es todo aquel material que se opone al paso libre de los electrones y su unidad de medida, pues es el ohm. Se utiliza el símbolo de la herradura para determinar qué es el ohm. El ohm, de acuerdo a el Sistema Internacional de Unidades, bueno, pues la convención, ¿verdad?, de unidades, se menciona al ohm como la unidad de medida de la resistencia y bueno, pues en honor también a George Simon Ohm. Otro elemento que bueno, pues es importante que tú lo identifiques, pues es la bobina. Este es en cuanto a la resistencia y la bobina pues se representa mediante la letra L, que es el inductor. Y bueno, pues un inductor no es otra cosa más que una bobina eléctrica. Una bobina está conformada por un material eh, ferromagnético. Este material ferromagnético, pues ya saben que es el hierro, el fierro y el níquel, el cobalto. Y si alrededor de tú le enrollas un conductor, ¿verdad? Y a este conductor, pues le conectas una fuente de alimentación, como la que tenemos en este circuito de este lado. Bueno, pues se menciona que vamos a generar un campo electromagnético o electromagnetic field, en inglés. Y bueno, pues este campo electromagnético se generará siempre y cuando nosotros conectemos esta energía eléctrica. Va a generar esta inductancia y bueno, pues la inductancia podemos calcularla o la reactancia inductiva también se puede calcular mediante encontrar la ecuación de XL. Bueno, pues su unidad de medida también tiene que ver con estas corrientes y voltajes. Bueno, este campo electromagnético también alguna vez lo descubren André Marie Ampère, que se genera este campo electromagnético. Tú puedes hacer este experimento de una manera muy sencilla. Eh, si por ahí queda o deberá de quedar la grabación para que posteriormente consultes, ¿verdad? Y pauses este video. Bien, pues este sería como un clavo. Este clavo normalmente si tú pides para concreto o asegúrate que sea un material como de hierro o de fierro. Y si tú alrededor de él, pues le conectas, ¿verdad? O le enrollas un conductor, pide que sea un conductor para embobinado. A este conductor de embobinado, retírale pues todo el aislante que contiene. Y si a este tú le conectas una pequeña batería, ¿verdad? De 9 voltios, ¿verdad? De las cuadradas, cerrando circuito de esta manera, pues tú vas a armar un pequeño electroimán. Estás generando un corto sobre la batería, vas a notar que está un poco caliente, pero vas a generar alrededor de él, alrededor de ¿verdad? Un campo electromagnético y vas a poder observar cómo se atraen, por ejemplo, un clip, una tachuela, etcétera, etcétera, ¿no? Este es un ejemplo una práctica muy sencilla de cómo armar un electroimán con material pues muy
sencillo. Te repito, retírale todo el aislante, el protector, y sobre todo también a las puntas donde vaya a hacer conexión con la batería, porque luego vas a decir, el profe me mintió, no funciona. Bueno, pues hay que hacerlo de esta manera, retirarle la protección, que bueno, pues es un aislante conformado por poliamida y mida. Bueno, pues aísla lo que es las corrientes parásitas o corrientes de histéresis. Y bueno, pues normalmente si no lo retiras, pues no vas a poder ver este fenómeno. ¿De acuerdo? Bien, eso es en cuanto a los inductores. Y posteriormente, la letra C de los circuitos RLC, pues es acerca de los capacitores. Y un capacitor también, pues ya lo debiste de haber observado, y en tu ontología, un capacitor, pues está conformado, ¿verdad? Por dos placas. Estas dos placas conductoras están separados en el centro por un material que es aislante. Este material aislante también se le conoce como un dieléctrico. Y bueno, pues es algo más o menos así, tiene sus terminales. Igual si tú, pues, conectas, ¿verdad? Alguna fuente de alimentación, ¿verdad? De esta manera, vas a generar una sobrecarga de protones o electrones en su interior, en su placa, lo que también se conoce como proceso de carga del capacitor, y obviamente pues habrá otro proceso también de descarga de este capacitor. Entonces, el capacitor, bueno, pues no es otra cosa más que un dispositivo de carga y descarga, lo cual pues permite almacenar energía eléctrica sobre un determinado tiempo, y bueno, pues estará separado por un dieléctrico. Dentro de los materiales dieléctricos tenemos pues lo que viene siendo eh, la resina, la porcelana, ¿cuál otro? El, bueno, dentro de los más aislantes, también está la madera, el vidrio, etcétera, ¿no? Pero se utilizan materiales resinosos para colocar en el centro de los capacitores, y de esta manera, pues, obviamente, generar este proceso de aislamiento. Obviamente, pues, sí pasan algunas corrientes, algunas al otro lado, pero pues son prácticamente imperceptibles. Ujú. Ahí estamos. Entonces, los circuitos RLC. Y bueno, pues ya vimos que están conformados por eh, tres elementos. Aquí están, ¿verdad? Los capacitores, los inductores y los resistores. Su forma física, pues vienen siendo estos. Yo te lo dibujé ahorita como un diagrama, pero pues este es el inductor, este es el capacitor y esta es la resistencia. Su símbolo eléctrico, pues viene siendo el resistor, el inductor y el capacitor. ¿Ah? Y bueno, pues un capacitor es un dispositivo dieléctrico, ahí está, ¿verdad? Está conformado por dos placas, A y B, y bueno, pues están separados por este material dieléctrico. Y bueno, pues el capacitor, a manera de dato histórico, fue inventado por la jarra o botella de Leyden. Esta se desarrolló en 1745 y comprendía pues un frasco de vidrio forrado por una lámina metálica. Y bueno, pues esto utilizaba originalmente para almacenar cargas eléctricas estáticas, y Benjamin Franklin esto lo usó para probar que los rayos pues eran electricidad, convirtiendo así una de las primeras aplicaciones registradas, ¿verdad? Y bueno, pues el voltaje y la corriente de un capacitor, yo te mencioné que se puede calcular mediante la capacitancia. Esta capacitancia, bueno, pues en el caso del voltaje, ¿verdad? Y la corriente, pues es la eh, fórmula o la ecuación a la cual tú puedes calcularla a través de la derivada con respecto al tiempo, ¿verdad? De la suma de la derivada y el voltaje inicial. Bueno, pues la capacitancia es una propiedad física del capacitor y es un factor de escala de relación entre el voltaje y la derivada del voltaje con respecto al tiempo, y también genera pues esta cantidad como tal, ¿no?
Bueno, pues un circuito RC, un circuito de resistivo capacitivo, ahí está para que tú lo analices. Y bueno, pues en este caso la actividad pues consiste en ver los cuadros o las características de cada uno de los circuitos RC, RL y RLC. Y bien, pues posteriormente, ¿qué es un inductor? Ya vimos, el inductor pues es un dispositivo conformado por un material ferromagnético. Un inductor, bueno, pues consiste en una bobina, ¿verdad? Enrolladas en un núcleo, como ya vimos ahorita en el pequeño esquema que te hice. Y también, bueno, pues este inductor es una bobina o choque de reactor. Es un componente eléctrico pasivo de dos terminales y que se opone a campos bruscos de corrientes y almacena también energía como un campo magnético. Y bien, muy importante entender que, bueno, pues los inductores no funcionan como un capacitor, almacena corriente por un momento, no lo hace como un capacitor. Y bueno, pues sí, explicarte que estos dos componentes o estos dos elementos que vamos a encontrar en la electrónica, pues son componentes eléctricos pasivos y activos. Los pasivos, pues son todos aquellos que no reciben una señal como tal, no son sensibles a una señal eléctrica, bueno, como son los resistores, como son los capacitores y como son los inductores. Y los componentes eléctricos o electrónicos, mm, en los cuales son activos, ¿verdad? Pues se denominan así porque sí reciben y son sensibles a una señal eléctrica, como pueden ser ya desde algunos transistores de efectos de campo, los diodos rectificadores y bueno, pues por excelencia los circuitos integrados, los microchips, ya se consideran como elementos eléctricos o electrónicos activos, ¿no? Y bueno, pues el alambre es un campo, o tiene un campo magnético débil, que tú lo vas a comprobar en este experimento que ya te mencioné del pequeño clavo, ¿verdad? Este experimento de una bobina o un electroimán. Así es como tú lo vas a encontrar. Y bueno, pues la bobina genera un campo magnético más fuerte y la bobina con núcleo pues genera un campo magnético más potente, aunque sí es importante aclararte que aquí en esta parte no es que no tenga absolutamente nada, sino que tiene un núcleo de aire y el núcleo de aire pues también están conformados, por ejemplo, algunos transformadores, que es un componente que también es importante que lo veas para cuando eh, eh, veas los componentes básicos de una fuente de alimentación. Y el núcleo de aire, bueno, pues también conformará mm, campo magnético, ¿no? Y bueno, pues el campo magnético, cuando hay un núcleo de un material, ¿verdad? Ferromagnético, que ya vimos, él es material ferromagnético, pues puede ser de hierro, de níquel, de cobalto o algún otro material ferromagnético para generar pues todavía un poco más eh, esta corriente, ¿no? Bien, seguimos avanzando. Y bueno, pues cómo funciona un inductor, ¿verdad? Se resistirá a los cambios de paso de la corriente. Y bueno, pues aquí tienes un pequeño circuito, ¿verdad? Para conformar eh, circuito sencillo en el cual, bueno, pues tienes un interruptor, puedes utilizar un push button, un inductor sencillo, un resistor y un LED para que veas, pues obviamente encenderá inmediatamente, pues al funcionar, ¿verdad? Y bueno, pues si el conductor, el inductor, será en un circuito LED normal, se encenderá inmediatamente el accionario interruptor, pero el inductor es un componente que resiste los cambios de corriente y cuando el interruptor está apagado, pues hay un flujo, no hay un flujo de corriente. Y se enciende el interruptor, la corriente comienza a fluir, esto significa que hay un cambio en la corriente que el inductor resistirá, así que en lugar de la corriente pasa de cero a máxima velocidad, ¿verdad?
o intensidad, pues aumentará gradualmente hasta su corriente máxima. Y la corriente máxima de este circuito lo fija el resistor y el LED. Y como la corriente decide la intensidad de la luz, el inductor hace que el LED se desvanezca en lugar de encenderse, pues de manera instantánea. Y te comento, bueno, pues si lo conectas de manera directa, sin un inductor y una resistencia, con esta cantidad de voltaje, que es una batería de 9 volts, pues lo vas a dañar. Y bueno, pues el conductor, si se conecta, ¿verdad? La corriente deja de fluir en el inductor en un instante y este se desconecta. El inductor, pues intentará de continuar este flujo de corriente y observarás cómo va deteniéndose o bajando gradualmente. Bueno, los circuitos RLC, como ya te comenté, están conformados por los 3 elementos, ¿verdad? Resistores, capacitores y bobinas. Y pues, para que observes ya con calma esta parte de la antología, ya vamos en la unidad 3, comentamos acerca de la análisis sinusoidal, o lo que viendo siendo la onda senoidal. Y bueno, pues son ondas senoidales, son patrones de ondas que matemáticamente pueden ser descritas mediante funciones seno y coseno. Seno, pues obviamente es debajo de debajo de lo que viene siendo la onda, y coseno, pues en la parte superior de la onda, ¿no? Y ahí tenemos la ilustración y la representación, ¿verdad? De lo que viene siendo la onda senoidal. Y ¿cómo calcularla? Bueno, pues ahí está. Es importante que tú accedas a esta página, pero pues a grosso modo debes entender que, bueno, pues este es el voltaje de pico positivo y este es el voltaje de pico negativo. Los elementos y los componentes que vas a encontrar, pues que la onda completa desde su inicio, ¿verdad? Todo esto es una onda completa hasta este punto, viene siendo considerado como un ciclo, ¿verdad? Este ciclo, bueno, pues se obtiene también mediante la fórmula de tau, que es 1 sobre el tiempo, el inverso del tiempo, y bueno, pues también la unidad de medida de esta frecuencia, pues es el Hertz. Este es otro elemento que también debes de conocer dentro de la onda senoidal. Y bueno, pues el Hertz se considera como el tiempo que tarda en alcanzar un ciclo, y esto pues lo hace 60 veces en un segundo. Esas 60 veces que lo realiza, bueno, pues es por eso que es imperceptible el poder determinar cuando hay un voltaje positivo o uno negativo. Por lo tanto, pues la corriente alterna carece, ¿verdad?, de este voltaje. Y bueno, pues todos estos estudios en algún momento pues lo realizó Nikola Tesla con todos sus descubrimientos y sus postulados, ¿verdad?, en cuanto al comportamiento de la corriente, y pues determina que alterna en diversos momentos, ¿no? Bueno, esto vamos a brincarlo un poco para ir un poquito con más velocidad. Y bueno, pues ya de ahí nos enfocamos a la física de conductores, porque bueno, pues prácticamente la onda senoidal, pues esto es lo más importante, y algunas ecuaciones y fórmulas que tú debes, pues, de analizar con calma. Entonces, la física de semiconductores, bueno, pues estudiará las propiedades físicas de los materiales, y bueno, cómo estos se comportan, ¿verdad? Representan revoluciones científico-tecnológicas, que bueno, pues gracias a ello, eh, nos podemos ver inclusive nosotros al día de hoy de esta manera, y pues generar estos ventajas de estudiar a distancia, de poder ser un poco más autodidactas sin necesidad de asistir pues a una biblioteca. Toda la información pues ya está disponible, ¿verdad?, en la red. Y bueno, pues en 1940 los semiconductores aparecían redes de un cierto misterio. Se trataba de materiales que no disfrutaban de la conductividad de los metales, pero tampoco los ventajas de los aislantes. Sin embargo, en un periodo corto de tiempo, las investigaciones al respecto lograron avanzar vertiginosamente en pocos años. Los semiconductores fueron sustituyendo a las válvulas o a los tubos de vacío. Bueno, pues un tubo de vacío
te explico a grosso modo. Bueno, pues funcionaban similar a una bobina, perdón, a una bombilla eléctrica. Y bueno, pues esta bombilla eléctrica, ¿verdad? Alguna vez la mm, descubre o la introduce Thomas Alva Edison. Y bueno, pues la bobina, perdón, la bombilla eléctrica está conformada por un material de tungsteno. Este material de tungsteno, bueno, pues se calentaba al rojo vivo y bueno, en su interior tenía aire. Entonces, cuando este se calentaba, o excedía los 90, los 100 grados centígrados, porque se calentaba al rojo vivo, pues suprimía todo el oxígeno que había, ¿verdad? Y se apagaba. Entonces, este fenómeno, Edison introduce en lugar de aire, le introduce el gas argón, y bueno, pues gracias a este descubrimiento, ¿verdad? Se genera y se descubre el fenómeno de la incandescencia. Okay. Aquí andamos. Bien. Y bueno, pues el tubo de vacío pues generaba una gran cantidad de energía eléctrica, una gran cantidad de corriente, por lo tanto también requería, ¿verdad? Pues estos dispositivos de enfriamiento y bueno, pues generaba pues muchísimo calor, por lo tanto se necesita eh, eh, sistemas de enfriamiento y pues era algo costoso, ¿no? Después, bueno, pues los transistores, es la evolución, ¿verdad? De este descubrimiento dentro de los eh, semiconductores, pues, más elementales o los materiales, ¿verdad? Semiconductores, está el cadmio, el galio, el boro, el silicio, el germanio, el fósforo, el arsénico, el antimonio, el selenio, el telurio y el azufre como alguno de los materiales, pues, semiconductores más conocidos, ¿no? Y bueno, pues atómicamente, ¿verdad? Los átomos de los semiconductores forman 4 enlaces covalentes y una propiedad importante de los semiconductores es que posibilita el poder modificar la resistividad de manera controlada entre márgenes más amplios. Y bueno, pues esta es la característica o el porqué del funcionamiento de los semiconductores fue tan importante para la historia de la humanidad, porque pues gracias a ellos pudimos controlar la energía eléctrica. Bueno, pues existen dos tipos de semiconductores, materiales tipo P y materiales tipo N. Bueno, pues los materiales tipo P tienen 3 electrones en su última capa y un semiconductor intrínseco, y es decir, tienen mayor carga positiva, y los semiconductores tipo N, bueno, pues tienen un exceso de carga de portadores negativos y pocos tipo P, por lo tanto, pues tiene portadores de carga excesiva positiva, entonces son determinados como huecos. O también en la teoría electrónica se mencionan como huecos o lagunas, ¿no? Un semiconductor extrínseco son aquellos materiales puros contaminados con impurezas en mínimas proporciones, una partícula entre un millón, y este proceso de contaminación se le denomina dopaje. Entonces, cuando decimos, ¿verdad?, que se dopa un material, pues son este proceso de contaminación de impurezas, ¿no? Y los huecos, hay que entenderlo como esquema, ¿verdad? Toma una captura para que no se te olvide. Y bueno, pues los semiconductores, hay dos tipos de portadores. Los huecos, ¿verdad? Son portadores con carga positiva y los electrones con carga negativa. O también lagunas, ¿verdad? Como la teoría electrónica se conoce, entonces los huecos son de carga positiva y las lagunas son de carga negativa. Y bueno, pues ahí están las bandas de conductividad, las bandas de energía. A grosso modo, pues es importante, ¿verdad?, que entiendas que los materiales extrínsecos tipo P, pues tenemos el arsénico, los elementos pentavalentes, como el arseniuro, y estos materiales tipos cristalinos,
porque, bueno, pues tienen como consecuencia pares de electrones, ¿no? Ahí está. Y bueno, pues otra cosa que debes de entender, que la barrera de potencial, ¿verdad? Son cargas, la región especial de una carga da lugar a un campo eléctrico. El campo eléctrico se define como todo espacio que rodea una carga. Y bueno, pues causa una diferencia de potencial, lo que recibe como potencial, el nombre de potencial de contacto. Y la densidad de carga, bueno, pues una magnitud cuantizada de cualquier volumen que contiene un número tan elevado de partículas eléctricas que podemos considerar como una magnitud continua. Bien, entonces, a la carga eléctrica por unidad de volumen se llama densidad de carga. Eh, la carga eléctrica por unidad de superficie se le denominará densidad de carga superficial. La carga eléctrica por unidad de longitud o densidad de carga lineal. Y ahí están sus diferentes ecuaciones, y el potencial y el campo eléctrico es un punto del espacio, como te decía, que rodea una carga, pero pues es una magnitud escalar, no vectorial, que permite obtener una medida del campo eléctrico en dicho punto a través de la energía potencial electrostática que adquirirá una carga si la situásemos en este punto. Por eso entonces podemos decir, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño dibujo. Si yo tengo dos cargas, una positiva y una negativa, pues alrededor de él existirá un campo eléctrico, las líneas de fuerza, ¿verdad? De una carga o de un protón van hacia afuera, y por lógica de un electrón irán hacia adentro. Por lo tanto, pues existe este fenómeno de atracción y repulsión gracias a la ley de cargas eléctricas, que pues también podemos decir que cargas eléctricas de igual valor se van a rechazar y cargas diferentes se van a atraer, ¿de acuerdo? Y bien, pues entonces el potencial electrostático adquirirá esta carga, y el potencial eléctrico en un punto del espacio es la energía potencial eléctrica que adquiere una carga positiva situada en dicho punto. Entonces, nosotros también podemos calcular gracias a la ley de Coulomb, ¿verdad? La ley de Coulomb. Vamos a poder calcular la fuerza de atracción, repulsión de estas cargas, y la ley de Coulomb dice lo siguiente, no sé si venga creo que no viene en tontología, pero pues la ponemos aquí para que la conozcas. Esta es la constante de permitividad del aire, que es equivalente a 6.68 por 10 a la menos 9, y esto es la multiplicación de la carga 1 y la carga 2, y se divide entre el cuadrado de su distancia. Gracias a ello tú vas a poder entonces calcular la fuerza de tracción o repulsión, y normalmente pues esto se hace porque podemos calcular la energía de potencial electrostática, y tiene algo que ver con esto de la diferencia potencial eléctrica. Bien. Vamos a borrar por ahí. Puedes pausar el video para posteriormente poder verificar estos valores que te acabo de mencionar. Y bueno, pues la diferencia de potencial eléctrico, se debe realizar un campo eléctrico para obtener la carga a B, y se obtiene mediante la siguiente expresión, donde este potencial eléctrico pues te va a permitir determinar este campo eléctrico para trasladar este valor de cargas, ¿no? Y bueno, pues ahí te pide ya tu cuadro comparativo, que ya también evaluamos. Y bueno, pues el diodo semiconductor se conoce como el diodo semiconductor más simple. Es la pieza electrónica de estado sólido más sencillo, porque bueno, pues tiene uniones P y N.
Y bueno, pues este es su símbolo, no lo olvides, este que tenemos aquí. Está conformado por el ánodo y el cátodo. Estos son dos valores o sus dos terminales. Y bueno, pues como dispositivo electrónico, el diodo rectificador, bueno, pues va a reducir, ¿verdad?, la corriente eléctrica. Y este es su símbolo eléctrico. También menciona acerca de lo que es el diodo ideal. Es un componente que presenta resistencia nula o cero. Y en este sentido, anula la resistencia, ¿verdad?, de lo que viene siendo este dispositivo y va a permitir o no permitir el paso de la corriente. Puedes calcular, ¿verdad?, también estos valores. Y muy importante, miren, esto sí es importante que lo conozcas porque, pues, se conoce como la curva de comportamiento del diodo. Y vas a poder calcular esta corriente. Y bueno, pues punto de operatividad del diodo rectificador es después de los 0.7 voltios. Después de ese voltaje, él tiene a bien conducir o no conducir la energía eléctrica. Dentro de los diodos rectificadores, como te mencionaba al inicio, dentro de los diodos rectificadores más comunes, pues tenemos, ¿verdad?, está el diodo rectificador. Y bueno, pues por aquí vamos a ponerle su terminal. Y el diodo rectificador es el 1N4001. Es un diodo de germanio. Y el 1N4004 es un diodo de silicio. Estos los puedes encontrar tú en alguna tienda de electrónica. Y bueno, pues buscar alguna práctica para que lo puedas observar en físico. Y bien, después vamos a ver los diodos semiconductores, la onda completa, ¿verdad? Vimos el semiconductor ideal, el cual pues presenta cero oposición. Y bueno, pues funcionan, ¿verdad?, con corriente alterna. Muy importante que conozcas el símbolo antes que nada, ¿verdad? Diferencies este símbolo. Es de una fuente de voltaje del tipo corriente continua o corriente directa. Y su característica es que sí podemos determinar cuando hay un voltaje positivo y uno negativo. En el caso del símbolo alterno, viene siendo si tú te fijas en el interior, es como si existiera una onda sinusoidal o una onda senoidal. Y quiere decir que, bueno, pues aquí hay una corriente del tipo alterna. Por lo tanto, la corriente alterna, ya dijimos, no tiene una polaridad fija. Por lo tanto, pues no podemos determinar exactamente si hay un positivo o un negativo. Pero pues sí, necesitaba aclararte esto. Puedes pausar el video para que veas los símbolos. Bien, continuamos avanzando. Existe el proceso de la rectificación, la energía eléctrica generada en las centrales de potencia de tipo alterna, como te mencionaba, y esta transmite hasta los centros de consumo mediante redes de distribución, es decir, de la Comisión Federal de Electricidad hasta nuestras casas. Y bueno, pues un rectificador es un dispositivo que transformará la tensión alterna en continua, ¿verdad? Eso es muy importante. Existe otro componente antes, que es el transformador, que bueno, pues gracias a ese embobinado va a permitir reducir la energía eléctrica, pero quien transforma por excelencia la corriente alterna en continua, pues es el diodo rectificador. Bueno, pues el circuito o el rectificador es un circuito muy utilizado. En general lleva incorporado en primer lugar un transformador, ahí está lo que te mencionaba, y permite obtener a partir de la tensión de la red 220 voltios eficaces. Esto obviamente en Estados Unidos. Aquí en México es de 120 a 127 volts.
Y una vez reducida la tensión, el rectificador convierte la tensión alterna en continua. Y en el sentido matemático, para su análisis, la salida del circuito rectificador se coloca una resistencia de carga que pues vaya a ser realimentado este circuito para reducirse una simple resistencia de carga mediante un circuito equivalente de T. Y el rectificador de media onda, pues ahí lo tenemos, ¿verdad? Aquí está el simbolito, ¿verdad? La onda senoidal, el diodo rectificador y una resistencia de carga. También existe un rectificador de media onda, un filtro capacitivo, pero eso pues ya tú lo analizas con un poquito más de detenimiento. Este sí me interesa que lo veas porque este rectificador de onda completa está conformado por este dispositivo que tenemos por aquí, que se le conoce como completamente un puente de diodos. Este puente de diodos está conformado por 4 diodos rectificadores, los cuales, pues, de acuerdo a su conectividad, pues van a permitir y no permitir el paso de la corriente en determinado momento. Y esto, pues, obviamente, se toma como un voltaje positivo y negativo, que es muy útil para las fuentes de alimentación. Ahí están algunas aplicaciones, ¿verdad? De la corriente alterna y otro dispositivo que es el diodo Zener, que ya tú lo observarás con mayor detenimiento. Y por último, vamos a el transistor. Bueno, pues el transistor, como su nombre indica, viene del inglés de transfer resistor, o transferencia de resistencia. Y bueno, pues uno de los más comunes es el transistor bipolar, o el BJT, Bipolar Junction Transistor, de las siglas en inglés. Bueno, pues está conformado por 3 terminales, emisor, base y colector. Y este es su símbolo, muy importante. Este es en emisor común y este es en bueno, solamente es el símbolo y obviamente la base va a determinar el tipo de material que es, si es negativo, positivo, negativo o positivo, negativo, positivo, que es la manera en la que se sensibiliza para su funcionamiento. Su estructura básica y está conformado por 3 regiones, las cuales material tipo N, material tipo P o tipo N, y su nombre es emisor, base y colector. Y nos iríamos posteriormente a algunas aplicaciones del transistor. Vamos ahí a ver, bueno, ya tú con detenimiento observas cuál sería la aplicación de este transistor. Y por último, me interesa que veamos la fuente de alimentación, que bueno, pues todo esto de la electrónica se aplica directamente en esta fuente de alimentación. Bueno, pues la fuente es de voltaje, de corriente directa, y vamos analizando este esquema. Bueno, muy importantes de esto, antes de esto, pasar a los 3 bloques de una fuente de alimentación, ¿verdad? Que es el proceso de la rectificación, el filtraje y la regulación. Entonces, una fuente de alimentación estará conformada por estos 3 elementos: la rectificación, el filtraje y la regulación. No pierdas en cuenta esta parte. Y por último, vámonos a el esquema de la fuente de alimentación. En caso de que no exista, yo ahorita la dibujo a manera de esquema, porque ok, vamos a ver por acá. Bien, entonces en este esquema, aquí yo te voy a dibujar en estos bloques, ¿verdad? Que ya dijimos, estos. Bien, entonces, básicamente la entrada de la corriente viene de la Comisión Federal, llega hasta nuestras casas y tú a través pues de esta clavija, tú obtendrías esta fuente, ¿verdad? Y obviamente aquí iría lo que viene siendo el transformador,
el transformador estará conformado o está conformado, ¿verdad? Internamente por un embobinado. Y este transformador, ¿verdad? Pues permite reducir en gran medida la energía eléctrica. Aquí iría lo que viene siendo el puente de diodos. Este puente de diodos está conformado por 4 diodos interconectados. Sin embargo, el proceso de la rectificación es esta parte de los diodos rectificadores o el puente de diodos que su objetivo es rectificar de la corriente alterna a la corriente directa y posteriormente llegarán a una unión, unos capacitores que deberían de ser electrolíticos para posteriormente esto representa el proceso de filtraje y por último pues un regulador que es normalmente la matrícula es el M338 LM381, que es un regulador de voltaje. Y por último, una resistencia de carga a manera de realimentación. Y aquí tenemos entonces el voltaje positivo y el voltaje negativo. Y a grosso modo, pues esto es todo el proceso de una fuente de alimentación, que bueno, pues es una de las tantas aplicaciones de los diodos, de los semiconductores, y pues de estos descubrimientos de la electrónica. Y bien, pues de mi parte es todo. Dimos pues este pequeño salto de algunos cuantos años, pero pues espero que hayas tomado nota. Voy a dejar de compartir. A ver. Aquí está, dejar de compartir y listo. Bien, pues no me resta más que felicitarte por ya prácticamente casi estar concluyendo tu asignatura y bueno, pues nos estaremos viendo en la virtualidad y te reitero mi completa disposición para resolver cada una de tus dudas y nos vemos en la virtualidad. Hasta pronto.